¿Qué es una función? Para respondernos eso, vamos a imaginarnos que la función es como una máquina, ¿sí? Entonces, en la máquina nosotros vamos a ingresar ciertos ingredientes, ciertos elementos, vamos a darle una orden y ahí entonces sale el producto terminado, ¿sí? Entonces, imaginemos que por esta parte ingresa el dato original, se le aplica una función, una fórmula, una orden y finalmente obtengo ese resultado. Entonces, en este ejemplo en particular lo vamos a trabajar con números, pero no necesariamente se tiene que trabajar con números para entender el concepto de función. Entonces, la máquina está configurada para que cuando ingreso un número, a ese número lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si ingresa por acá el número 1, el 1 pasa por esa orden y ¿qué sale? 1 al cuadrado, 1. Luego ingresa otro número, por ejemplo el 2. ¿Y qué sale? 2 al cuadrado, 4. Y si ingresa el 0, por ejemplo, viene por acá el 0. 0 al cuadrado, 0. ¿Y pueden ingresar números negativos? Sí, pueden ingresar números negativos. Por ejemplo, el menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 positivo, porque menos por menos es más. Y vamos a hacer ingresar uno más. El menos 2. Menos 2 al cuadrado también es 4 positivo, porque menos 2 por menos 2 es 4. Bueno, ¿y qué? ¿Y no pueden ingresar números decimales? Sí, ¿por qué no? Cualquier número decimal lo puedo elevar al cuadrado. Entonces, por acá pueden ingresar cualquier tipo de números siempre y cuando esos números se puedan elevar al cuadrado. Bien, ¿qué podemos ver acá? Una relación de valores, ¿sí? Fíjense, al ingresar un valor, dependiendo del número que haya ingresado, va a ser la respuesta o el resultado que vamos a obtener. Por eso, a este primer conjunto, que es el de todos los ingredientes, por así decirlo, ¿sí? Ese conjunto se llama variable independiente, porque simplemente son los elementos que van a ir ingresando. Ahora, al conjunto de todos los resultados se llama variable dependiente, porque justamente este resultado depende de qué elemento de la variable independiente venga, ¿sí? Entonces, este conjunto se llama variable independiente y este otro conjunto se llama variable dependiente. Ahora, a estos elementos los vamos a llamar X y a estos elementos los vamos a llamar Y. ¿Qué es una función entonces? Bien, una función es, dado dos conjuntos, es la relación que existe siempre que a cada elemento de la variable independiente le corresponda un único valor de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los números que ingreso a la máquina sí o sí tiene que tener una única respuesta. No puede tener más. Por ejemplo, si yo ingreso el 1, sí o sí voy a tener una respuesta, porque al 1 lo puedo elevar al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Entonces, un elemento de la variable independiente tiene una única respuesta. Es imposible que yo ingrese el 1 y que me salga como resultado 5, por ejemplo, ¿sí? Vamos de nuevo. ¿Qué pasa si ingreso el 2? ¿Puede ser que si ingreso el 2 no obtengo resultado? Y no, porque el 2 lo puedo elevar al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Entonces, si ingreso el 2, ya sé que la respuesta sí o sí va a ser el 4. No puede ser que yo ingrese el 2 y me salga un 7. ¿Se entiende?
Entonces, puede pasar, esto sí es correcto, que al ingresar dos valores diferentes, como por ejemplo el 2 y el -2, obtener el mismo resultado. Eso sí es correcto. Por ejemplo, acá 2 al cuadrado es 4, pero -2 al cuadrado también es 4, ¿sí? ¿Pero cumple con la definición de función? Sí, cumple, porque la definición de función dice que por cada elemento que ingreso sale una única respuesta. Y si yo ingreso el 2, la respuesta va a ser el 4, única respuesta. Si ingreso el -2, la única respuesta va a ser el 4, ¿sí? Entonces, para que sea función, a cada elemento de la variable independiente le tiene que corresponder sí o sí un único elemento de la variable dependiente. Esta relación se puede representar en un sistema de ejes cartesianos. Vamos a tener un eje vertical que se llama eje Y y un eje horizontal que se llama eje X. En un plano, ¿sí? Esto es un plano, al igual que como cuando uno ve, por ejemplo, un mapa o si tiene que navegar en barco, etc. Esos mapas tienen coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, para indicar una posición necesito dar dos coordenadas siempre. ¿Cuáles son en este caso? Bien, vamos a tener una coordenada en X y vamos a tener una coordenada en Y. ¿Y de dónde saco estos valores de X, Y para generar cada uno de los puntos de la función? Bueno, eso van a estar dados por los valores que ingresen, la fórmula o función que se le aplique y los resultados. Es decir, cada relación forma un punto. En este caso, por ejemplo, se forma esta curva. Y me pregunto, ¿esta curva representa a una función? ¿Cómo hago para saberlo? Bueno, tengo que pensar en la definición de función. ¿Y cuál era la definición? Que a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Entonces tengo que pensar, por ejemplo, a este valor de X, ¿cuántos valores de Y le corresponden? Si bajo hasta tocar la función, es ese puntito y veo que le corresponde un único valor de Y. Pruebo con otro. Por ejemplo, acá, a este valor de X, ¿cuántos valores de Y le corresponden? Uno solo. Y si sigo probando, ¿sí? Puedo trazar rectas verticales que me permitan darme cuenta, ¿no es cierto?, de que solamente está cortando a la curva en un solo punto, es decir, cada valor de X tiene una única imagen. Por lo tanto, este gráfico de acá sí cumple con la definición de función. ¿Por qué? Porque a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. ¿Qué sucede en cambio con este otro ejemplo? Si agarro este valor de la X y subo hasta tocar la función, puedo ver que tengo dos momentos en donde esta recta que acabo de trazar corta a la curva. ¿Qué quiere decir? Que para este valor de X voy a tener dos valores de Y. ¿Qué quiere decir eso? Es como si estuviese ingresando un número y me salen dos resultados diferentes. Ingreso un número de X y obtengo dos resultados de Y. ¿Esto es función? ¿Cumple con la definición de función? No. ¿Por qué? Porque hay valores de X a los cuales les corresponden más de un valor de Y. Por lo tanto, no es una función. Ahora, ¿qué vamos a seguir viendo? Vamos a ver cómo hacer para representar una función en un sistema de ejes cartesianos. Simplemente es una introducción, más adelante veremos otros métodos para poder representar. Pero esto nos va a servir para terminar de entender este concepto de función. Tenemos, por ejemplo, la función de R en R, es decir,
Acá puede ingresar cualquier valor real y el resultado puede ser cualquier valor real, de R en R. F de X es el nombre de la función, ¿sí? Y su fórmula es 2x al cuadrado menos 2. Entonces, acá construí una pequeña tabla donde en la columna de la izquierda figuran los valores de X que van a ir ingresando a esta máquina y acá vamos a ir poniendo los resultados. Por ejemplo, si ingresa el menos 2, tengo acá menos 2 al cuadrado es 4 por 2, 8, menos 2, 6. Vamos con el menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, menos 2, 0. Vamos con el 0. 0 al cuadrado 0, por 2, 0, menos 2, menos 2. 1 al cuadrado 1, por 2, 2, menos 2, 0. Y con el 2 nos va a dar 6. Bien, ahí construimos una pequeña tabla de valores, ¿sí? Que nos va a mostrar solo una parte de la función. ¿Por qué? Porque dijimos que esta función iba de R en R. Entonces acá podemos ingresar infinitos números. Pero eso sería algo imposible, por lo tanto solo tomamos algunos. Bien, ahora tenemos que marcar cada uno de estos puntos en el sistema de ejes coordenados. El primer punto es aquel que tiene coordenadas menos 2, 6. Menos 2 es de X y 6 es de Y. Voy a agregar un poquito más acá el eje Y. Entonces, menos 2 de X, 6 de Y. Quiere decir que desde el menos 2 de X tengo que subir hasta encontrarme con el 6. Ese punto es el primero que obtuvimos. Ahora vamos a marcar el otro. Menos 1 de X, 0 de Y. Menos 1 de X y 0 de Y. Fíjense, el puntito es ese. ¿Por qué? Porque no tengo que subir ni bajar, porque la Y es 0. Sigo. 0 menos 2. Cuando la X vale 0, la Y vale menos 2. O sea que desde acá voy a bajar hasta el menos 2. Vamos con el otro punto. 1, 0. Cuando la X vale 1, la Y vale 0. 2, 6. Cuando la X vale 2, la Y vale 6. Bien, una vez que tengo los puntos, simplemente me queda trazar la curva que pase por estos puntos. ¿Sí? Y fíjense que yo no la hice hasta los puntitos. Sigue. ¿Por qué? Porque si acá hubiese seguido ingresando más datos, hubiese obtenido esos valores continuando con la forma de esta función, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que saber de estas curvas? Por el momento vamos a averiguar dos datos. Uno es el dominio de la función y lo otro es la imagen de la función. Dominio son todos los datos que pueden ingresar a la máquina. Es decir, en esta función, que es 2x al cuadrado menos 1, ¿qué valores puede tomar la x? ¿A cualquier número lo puedo elevar al cuadrado? Sí. ¿A cualquier número lo puedo multiplicar por 2? Sí. ¿A cualquier número lo puedo restar por 2? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la x puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Entonces, el dominio van a ser todos los números reales. En el gráfico, ¿cómo lo tengo que observar? El eje X es el eje horizontal, ¿sí? Entonces me fijo si la curva abarca todo el eje X. Y podemos ver que sí, porque la curva empieza en esta parte, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos viendo, pero en realidad sigue infinitamente hacia arriba con este mismo comportamiento. Entonces, como esta rama se va hacia arriba
y está un poco inclinada hacia la izquierda en diagonal, va a ir abarcando infinitamente todos los valores hacia arriba y hacia la izquierda, dándole un lugar, ¿no es cierto?, a cada número negativo respecto al eje X, y lo mismo va a ocurrir para la parte positiva, ¿sí? Entonces, tengo dos formas de escribirlo. Puedo poner R o lo puedo interpretar como que el conjunto empieza en el menos infinito y llega hasta el más infinito, ¿sí? Porque arranca, si miro el eje X como si fuese simplemente una recta numérica, que lo es, empieza desde el menos infinito hasta el infinito. Toda esta recta forma parte de este conjunto. Y la imagen son todos aquellos valores que toma la variable dependiente. Entonces, la imagen la voy a relacionar con el eje Y. ¿Qué valores está tomando la variable Y, la variable dependiente? Bien, en el gráfico, ¿sí?, voy a empezar a mirar de abajo hacia arriba. ¿Y por qué de abajo hacia arriba? Porque abajo están los números negativos y siempre se los observa en forma creciente, ¿sí? Entonces, empiezo a mirar de abajo hacia arriba. Subo, acá no hay nada de función, no hay nada, hasta que podemos observar que el primer punto de la función es este de acá. ¿Y en qué valor de Y empieza? Bueno, podemos ver que empieza en el menos 2. ¿Y el menos 2 está incluido dentro de la solución? Sí. Entonces, como está incluido, lo voy a escribir con corchete. ¿Y dónde termina este intervalo? Bueno, podemos ver que luego las ramas van subiendo, ¿hasta qué valor? El más infinito, ¿sí? No termina nunca de crecer. Entonces, acá tenemos dominio e imagen de la función. Dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente X, y la imagen son todos los resultados que puedo obtener, ¿sí? Son todos los valores correspondientes a la variable dependiente. Ahora vamos a ver la clasificación de las funciones. Es decir, según el tipo de relación que haya entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto, se van a establecer tres tipos de relaciones. La primera que vamos a ver se llama inyectiva. ¿Y cuándo una relación es inyectiva? Cuando cada elemento de la variable independiente, es decir, cada uno de los elementos que ingreso, tiene siempre una imagen diferente, un resultado distinto. Es decir, no puede ocurrir que dos números tengan el mismo resultado para que sea inyectiva, ¿sí? Quiere decir entonces, por ejemplo, acá tengo x igual a 1. Si busco la función, podemos ver que el 1 tiene imagen 1, por ejemplo. ¿Hay otro valor de x que tenga la misma imagen? Y no, podemos ver que la función solamente pasa por esta instancia una sola vez, y es en ese punto, ¿sí? Entonces, esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque a valores distintos de x le corresponden imágenes diferentes. Distinto hubiese sido si, por ejemplo, teníamos esta función. Este caso es un ejemplo de una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si trazo una recta horizontal por acá, podemos ver que se generan dos puntos. Este punto va a tener un determinado valor de x, vamos a ponerle x1.
y este punto va a tener otro valor diferente de x. ¿Y qué está sucediendo acá? Que a valores diferentes del dominio le está correspondiendo la misma imagen de y. Entonces, esto no es una relación inyectiva. Para que sea inyectiva, a valores distintos de x le tienen que corresponder siempre imágenes diferentes. Entonces, esta no es inyectiva y esta sí lo es. Otro tipo de relación posible es que sea sobreyectiva. ¿Qué quiere decir sobreyectiva? Por ejemplo, esta función f está definida de r a de 0 a más infinito con el 0 incluido. R, ¿quién era? El dominio. Quiere decir que a la máquina puedo ingresar cualquier valor real, pero el codominio va a estar formado por aquellos valores que empiezan desde el 0 hasta el más infinito. Entonces, esta función solamente va a funcionar abarcando todo el eje X y con respecto al eje Y empieza en el 0 y se va hacia el más infinito. Es decir, en este caso, por cómo está definida la función, lo que pasa acá abajo no me interesa, ¿sí? Entonces, lo que tengo que ver es que a todo elemento del codominio le corresponde una preimagen del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier valor de cualquier valor de y siempre va a tener una preimagen. Por ejemplo, para este valor de y tengo la preimagen esta y también tengo esa otra preimagen. ¿Se pueden repetir? Sí, se puede repetir. Para que sea sobreyectiva me alcanza con que al menos tenga una preimagen. Si se repite no pasa nada, ¿sí? Entonces, esta función que acabo de graficar anteriormente, si estuviese definida de R en R, la misma gráfica, entonces esta no sería sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos estos valores no tienen preimagen, ¿sí? Entonces, ¿en qué cambiaron? Simplemente en su definición. Entonces, es importante ver cómo se establece la función. Si está de R en R, significa que tengo que analizar respecto al eje Y todo el eje completo. En cambio, acá no. Debo ver si se cumple para este intervalo. Y finalmente, el último tipo de relación posible es la función biyectiva. ¿Y qué es una función biyectiva? Aquella que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir que a valores distintos de x les tienen que corresponder imágenes diferentes y además a cada valor de y le tiene que corresponder al menos un valor de x. Y fíjense que esta función cumple con esas dos condiciones. Entonces, esta función es una función biyectiva. Y si podemos observar el primer gráfico, esta también es biyectiva, porque inyectiva es, ya lo analizamos. ¿Y es sobreyectiva? Sí, porque esta recta también es una recta infinita, por lo tanto va a ir abarcando todos los valores positivos de y y todos los valores negativos. Por lo tanto, es también biyectiva. Entonces, para saber si es inyectiva, un método práctico gráfico es trazar rectas horizontales y ver
que tiene que cortar, ¿no es cierto?, a esa recta horizontal por un solo punto. Por ejemplo, acá. Puede ser que corte en un punto o que no corte en ninguno, ¿sí? Eso es posible para que cumpla con la concepción de que sea inyectiva. Fíjense que en este ejemplo, que no era, cuando trazamos rectas horizontales, corta en 2 puntos. Entonces, esto no es inyectiva. ¿Cuál sería el método práctico gráfico para ver si una función es sobreyectiva? Bueno, que cada vez que trazo rectas horizontales, sí o sí tiene que cortar la curva a estas rectas en al menos un punto. Puede haber más. Por ejemplo, acá sí estaba cortando en 2. Y está bien, puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es esto, de que trazo una recta horizontal y no tengo función, es decir, la curva en ningún momento está cortando a estas rectas horizontales. Eso me hace darme cuenta de que no es sobreyectiva. Recuerden, para analizar siempre si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, muy importante mirar cómo está definida la función.